El viento de Dakota tiene voz si uno se queda lo bastante tiempo a escucharlo. No habla en palabras sino en susurros que recorren la hierba de la pradera y gimen alrededor de los rincones de una choza de terrones solitaria. Para Maeve Callahan, viuda aferrada al pedazo de tierra que su marido había regado con sudor y sangre, ese murmullo era su única compañía. Hasta que un día le trajo algo distinto. No fue un susurro sino un grito, un sonido que la tierra misma intentaba tragarse. Esta no es la típica historia de héroes con sombreros blancos ni villanos vestidos de negro. Es un relato nacido de la tierra, empapada de sangre, en 1877, sobre cómo un simple gesto de compasión pudo arrastrar a una mujer hacia la tormenta y cómo la aurora después de la bondad pudo alzarse con un umbral cubierto de pintura de guerra. El sol del final de agosto de 1877 caía implacable sobre el territorio Dakota, arrancándole fuerzas al suelo y esperanza a la gente que lo trabajaba. Para Maeve Callahan, era solo otro día de sobrevivencia. Su mundo se había reducido al tamaño de su pequeño solar, una choza firme de terrones, un pozo cavado a mano, un huerto pobre, y el establo que guardaba sus únicas riquezas, una vaca lechera llamada Daisy y un mulo testarudo llamado Jedediah. Su esposo Sean, hombre con manos de campesino y alma de poeta, había muerto 2 años atrás, víctima del mismo cólera que arrasó con su caravana. Él le había dejado esa parcela un revólver que sabía manejar y un silencio más pesado que cualquier piedra. Sacaba agua del pozo. El chirrido de la soga era ya un canto familiar cuando lo escuchó. No era el aullido de un coyote ni el grito de un halcón. Era un quejido humano, un gemido ahogado de inmediato por el crujir de los álamos junto al arroyo. Maeve se quedó rígida, la mano apretada al asa del cubo. Su corazón, antes lento y constante, comenzó a retumbar desbocado contra las costillas. Las visitas eran escasas y rara vez bienvenidas sin aviso. Un viajero habría saludado desde lejos. Un vecino, el más cercano, los Peterson, a 5 millas al este, habría llegado en carreta. Aquel era un sonido de sigilo y de herida. Lo primero que pensó fue en los renegados de los que a veces hablaban los periódicos de Deadwood, hombres expulsados de sus tribus o bandas cazando hogares aislados. La voz de Sean resonó en su memoria calma y firme. El miedo es una puerta cerrada, Maeve. La prudencia es saber cuándo trancarla. Dejó el cubo, se limpió las manos húmedas en su vestido de calicó gastado y se metió de nuevo en la choza. Adentro reinaba la penumbra fresca. Sus ojos se dirigieron directo a los ganchos de la puerta donde colgaba el Winchester, pero tomó el revólver, era más rápido. Revisó el tambor lleno y lo aseguró en la pretina de su delantal. Caminó hasta la ventana, un cuadrado de vidrio que daba hacia el arroyo. No vio más que el calor vibrante y el vaivén suave de los árboles. La prudencia le decía que atrancara la puerta y esperara. Esperara que el sonido se extinguiera, a que quien fuera se alejara o muriera. Eso era lo sensato. Lo seguro. Pero Maeve Callahan era hija de un médico rural de County Cork, un hombre convencido de que toda vida valía lo mismo sin importar la piel ni la lengua. Esa parte de ella que aún no se había endurecido con la pradera, luchaba contra la sobreviviente en la que se había convertido. Tras 10 minutos de silencio atormentador, ganó la conciencia. Se dijo a sí misma que solo iría a mirar solo para saber. Se movió con la cautela que da la soledad. Sus mocasines, regalo de un comerciante amigo años atrás, no hicieron ruido sobre la tierra reseca. No tomó el sendero directo, sino que siguió la hondonada detrás del establo usando los matorrales bajos como escudo. El aire se volvió espeso y pesado cerca del arroyo, y el zumbido de los insectos retumbaba en sus oídos. Lo encontró a unos 20 metros del agua, desplomado al pie de un gran álamo. Era Lakota. Inconfundibles los pómulos altos, la melena negra apelmazada por el sudor y la mugre y los pantalones de cuero que vestía. Estaba tendido boca abajo, el rostro vuelto hacia otro lado, un brazo extendido como queriendo alcanzar algo. Y saliendo del músculo de su espalda, justo bajo el omóplato, asomaba el astil emplumado de una flecha. Maeve contuvo el aliento. Su mano fue instintivamente al revólver en la cintura. Ese era el rostro del miedo que habitaba las pesadillas de todo colono. Los relatos susurrados en el pueblo sobre la derrota de Custer en Little Bighorn, apenas un año antes, seguían abiertos como heridas frescas. Los Lakota eran un pueblo orgulloso y temido, que peleaba por sus sagradas pajas apa las colinas negras contra la marea interminable de buscadores de oro y colonos.
Para ellos ella era una invasora, una enemiga. Debió haberse dado la vuelta. Debió correr hasta su choza a trancar la puerta y rezar que no viniera acompañado. Pero mientras lo observaba un estremecimiento, recorrió su cuerpo y de sus labios escapó un gemido bajo. No era el sonido de un guerrero. Era el lamento de un hombre en agonía. Era joven, notó ella. Quizá de su misma edad, unos 24 o 25. La flecha en su espalda no era de soldado. El emplumado era distinto, más tosco, hecho con plumas grises de ganso. La voz de Sean regresó a ella suave, casi regañona. «Es un hombre herido, Maeve. Entonces lo ayudas. Lo demás es solo ruido». Respiró hondo con firmeza y salió del refugio de la hondonada. El crujido de una ramita bajo su pie hizo que el hombre se estremeciera. Trató de incorporarse para darse vuelta, pero el movimiento desató una ola de dolor y volvió a desplomarse con un gruñido gutural. Ella levantó despacio las manos, mostrándole que no quería hacerle daño, y se acercó. «No voy a hacerte daño», murmuró con suavidad, su voz sonando extraña en aquel paraje callado. «Estás herido. Puedo ayudarte». Él seguía consciente. Sus ojos oscuros ardían con una mezcla de fiebre-dolor y un orgullo salvaje que no se rendía. Observaba cada movimiento de ella tenso como lobo acorralado. Maeve se arrodilló a su lado. Su conocimiento médico, un mosaico de lecciones heredadas de su padre, y la necesidad ruda de la frontera tomó el control. La flecha estaba incrustada muy adentro. La piel alrededor lucía hinchada, enrojecida y furiosa. Había sangre, pero no tanta como pensaba, señal de que el astil mismo estaba tapando la herida. Romperlo sería un tormento y sacarlo hacia adelante aún peor. Tenía que salir por donde había entrado. «Esto va a doler», lo murmuró más para sí que para él. «Necesito llevarte a la casa». Sus ojos se entrecerraron. No entendía sus palabras, pero sí la intención. Un gruñido bajo nació en su pecho. Una advertencia. «Escúchame», insistió ella con voz firme pero tierna. «Si te quedas aquí, mueres. La fiebre te consumirá o los lobos. O mis vecinos te encontrarán y te meterán una bala. Tu única oportunidad es conmigo. ¿Entiendes?». Señaló hacia sí misma, y luego a su casa visible entre los árboles. «Ayuda». Él la miró un buen rato. No vio a una colona asustada, sino a una mujer con ojos azules determinados y una mano firme. Notó la silueta apenas marcada del revólver bajo su delantal, pero sus manos estaban abiertas, vacías. Se estaba muriendo. Lo sabía. El veneno en la punta de la flecha ya corría en su sangre. Sospechaba que era veneno de serpiente, un truco sucio que ya le nublaba la vista. No le quedaba nada que perder. Con gran esfuerzo asintió apenas. Llevarlo hasta la casa fue un suplicio. Era puro músculo y hueso, y cada paso era tormento. Él se apoyaba en ella, un brazo sobre sus hombros, el aliento áspero y ardiente golpeándole el cuello. Sentía el calor de la fiebre atravesando su piel. Los 100 metros parecieron 1 kilómetro. Entraron tambaleándose en la penumbra fresca de la choza, y él se derrumbó contra la pared dejando una mancha de sangre en el enlucido blanco. Maeve atrancó la puerta. El golpe seco del cerrojo de madera sonó definitivo, como si hubiera encerrado al mundo afuera, o encerrado un mundo nuevo y peligroso dentro. El guerrero Lakota se deslizó al suelo cerrando los ojos un instante contra una ola de mareo. Ella lo contempló, el enemigo jurado de su gente ahora herido en su piso. La flecha en su espalda era un grito de guerra. El hombre atravesado por ella era su paciente. El sol se ponía pintando el cielo con brochazos violentos de naranja y púrpura. Aún no lo sabía, pero con ese simple gesto de misericordia, Maeve Callahan había invitado la furia entera de las llanuras Lakotas a su puerta. La noche cayó como un manto negro trayendo una paz engañosa. Solo se oían los grillos y la respiración entrecortada del hombre en el suelo. Maeve trabajaba a la luz de una sola vela de sebo, cuya llama danzaba proyectando sombras inquietantes en las paredes. Le había dado agua que él bebió con desesperación, y luego encaró la tarea que más temía, la flecha. «Necesito sacarla», dijo sabiendo que no entendería las palabras, pero sí el gesto. Señaló el astil, luego simuló jalarlo. Sus ojos vidriosos por la fiebre se fijaron en ella. Él habló por primera vez con voz áspera y seca: «Tu cajaya sigue».
Apretó los dientes y se sostuvo contra el suelo. El padre de Maeve le había enseñado que una punta con púas era un invento del demonio. No se podía simplemente arrancar. Había que empujarla, pero estaba muy honda pegada al hueso. Su única opción era jalar y rezar que la púa no lo destrozara por dentro. Tomó una botella de whisky del pequeño armario, la última de Sean, guardada para una ocasión especial que nunca llegó. La destapó y se la tendió al guerrero. «¡Bebe!», ordenó haciendo el gesto. Él miró la botella, y luego a ella con un destello de sospecha y sorpresa en sus ojos. Bebió un trago largo y profundo, la garganta moviéndose. Tosió con violencia sacudiendo su cuerpo, pero bebió otro más. Después, se la devolvió. «Ahora la herida», murmuró ella templándose. Vertió un buen chorro de whisky sobre el punto de entrada. El hombre siseó de dolor los nudillos blancos aferrados al piso, pero no gritó. Con un trapo limpio limpió la sangre y la mugre. Necesitaba sujetar bien el astil. Inspiró profundo, colocó una mano firme en su espalda para mantenerlo quieto, y con la otra agarró la flecha. «Lo siento», susurró, y tiró. Sonó la carne húmeda y terca resistiéndose a ceder. El guerrero arqueó la espalda, un grito ahogado quedó atrapado en su garganta, su cuerpo entero convulsionando. Por un segundo que heló el corazón de Maeve, pensó que no lo lograría, que no saldría. Puso todo su peso y fuerza a los músculos desgarrándose. Con un chasquido repugnante, la punta de la flecha salió. Él se desplomó jadeando, el sudor empapando su cuerpo. Maeve, temblando y con la respiración agitada, sostuvo la flecha en su mano. Era más larga de lo que imaginaba. La punta cruelmente dentada era un fragmento de pedernal oscuro y astillado. El astil era de abedul, y el emplumado, ahora lo notaba, estaba atado con tendones y pintado con una simple franja negra. No era el adorno con plumas de águila que había visto en las flechas de los guerreros Sioux, quienes a veces pasaban a lo lejos sin causar problemas. Esto era distinto. La dejó cuidadosamente sobre la mesa como una prueba de un crimen que aún no comprendía. Durante 2 días Maeve fue prisionera en su propia casa, girando su vida en torno a la fiebre del desconocido. Le obligaba a tragar caldo y té de corteza de sauce. Refrescaba su piel ardiente con paños de agua fría. Él oscilaba entre la conciencia y el delirio, murmurando a veces en su lengua, con palabras duras y enojadas, y otras con tonos suaves y dolientes. En los momentos lúcidos la observaba. Su mirada intensa, imposible de descifrar. Se comunicaban en un mundo sin palabras, solo a base de gestos e intuición. Ella aprendió a reconocer el cambio en su respiración que significaba sed. Él aprendió que sus pasos eran promesa de ayuda y no de daño. Poco a poco dejó de verlo como un guerrero sin rostro y lo reconoció como hombre. Descubrió un tatuaje desteñido de un halcón en su muñeca. Al tercer amanecer, la fiebre cedió. Despertó y lo encontró sentado recargado en la pared. Sus ojos claros por primera vez. La herida en la espalda era una mancha roja e iracunda, pero estaba limpia. Se veía débil, pero la chispa había vuelto a su mirada. La vio moverse y asintió apenas con la cabeza. Un gesto de gratitud. Maeve fue a la estufa y preparó una papilla ligera de avena. Cuando se la llevó él, tomó el cuenco con mano firme. Su nombre, le dijo, era Chayton, y lo expresó señalándose a sí mismo y pronunciándolo despacio, luego tocando el tatuaje del halcón en su muñeca. Maeve a su vez se señaló Maeve. Maeva, repitió él, saboreando el sonido con cuidado. En la pequeña cabaña reinaba una tregua frágil, pero afuera el mundo seguía en guerra. Esa tarde, mientras Maeve remendaba un desgarrón en sus pantalones de cuero, un acto doméstico que parecía irreal, Chayton se tensó de repente. Levantó la mano pidiendo silencio. Inclinó la cabeza hacia la puerta. Maeve solo escuchaba el viento, pero él había oído algo más. Se levantó con esfuerzo, conteniendo un gesto de dolor, y se acercó a la ventana mirando con cautela por el borde de la cortina. Su cuerpo se quedó rígido. Volteó hacia ella. Sus ojos se abrieron mostrando una urgencia sombría, no miedo. Le indicó que mirara. Con el corazón golpeando, Maeve se asomó. En la loma al norte, a 1 milla quizá, había 5 jinetes. Muy lejos para ver detalles, pero no eran soldados. Eran indios quietos, sobre sus caballos recortados contra el cielo brillante. No avanzaban. Observaban revisando el terreno, vigilando su parcela. Un escalofrío de terror la recorrió. Lo buscaban a él.
Chaiton se apartó de la ventana, su mirada clavándose en la flecha que ella había dejado en la mesa. La levantó endureciendo la expresión. Se la tendió negando con la cabeza con fuerza. Se señaló el pecho, luego simuló tensar un arco, y dijo con desprecio una palabra shunka kokifapi. Repitió señalando hacia afuera. Crow. Después apuntó a su espalda donde estaba la herida. Crow. Lo dijo de nuevo. Luego se tocó el pecho otra vez. Lakota. La implicación golpeó a Maeve como un puñetazo. La flecha en su espalda era de un guerrero Crow, enemigos tradicionales de los Lakota. Los hombres en la loma, su propia gente, lo estaban cazando. Pero ¿por qué Chaiton notó la confusión en su rostro? Luchó por hacerse entender sus gestos cada vez más frustrados. Tomó un pedazo de carbón del fogón y en un tablón dibujó una figura él mismo. Luego varias más Lakota. Las dibujó reuniéndose con hombres de sombreros soldados. Después trazó una lluvia de flechas desde un sitio oculto cayendo sobre los Lakota. Señaló la figura de sí mismo y la dibujó huyendo. Finalmente miró a Maeve los ojos suplicando comprensión y dibujó una figura la que había disparado contra los demás entregando una bolsa a uno de los soldados. Traición. Creían que él era el traidor. Pensaban que había guiado a los soldados a una emboscada contra su propio pueblo, pero trataba de mostrarle que lo habían tendido una trampa. La flecha Crow en su espalda era la única prueba de que había otra mano detrás, que no era un ataque Lakota. Antes de que Maeve asimilara el peso de su revelación, un nuevo sonido cortó el aire. No era viento ni un grito lejano, sino el golpeteo inconfundible de cascos, acercándose a la cabaña con paso firme y calculado, no desde la loma sino por el sendero principal. Los jinetes en la loma habían sido solo avanzadas. El grupo principal ya estaba allí. El rostro de Chaiton era una máscara de resolución sombría. Agarró el revólver del cinturón de Maeve con un movimiento sorprendentemente rápido. Pretendía pelear. No siseó Maeve arrancándoselo de las manos. «Estás demasiado débil. Te matarían en un segundo». Volvió a guardar la pistola en su delantal, la mente dándole vueltas. «Escóndete». «En el sótano». Señaló la trampilla oculta bajo una alfombra de piel de oso. No había tiempo para discutir. El galope disminuyó hasta detenerse justo frente a su puerta. Chaiton le dio una última mirada cargada de advertencias y confianza forzada antes de desaparecer en el agujero oscuro. Maeve recolocó la alfombra deprisa alisándola con la mano temblorosa, justo cuando un golpe fuerte y autoritario retumbó en la cabaña. El golpe resonó firme e imponente. No era una petición para entrar, era una orden. El corazón de Maeve martillaba contra sus costillas. Respiró hondo, se limpió el sudor de las palmas y caminó hasta la puerta. Espió por el orificio que Sean había hecho en la gruesa madera. La sangre se le heló. En el pórtico estaba un guerrero Lakota. Era mayor que Chaiton. Su rostro era un mapa de batallas ganadas y autoridad marcada. El cabello entrecano con una pluma de águila trenzada en una de sus coletas. Pero lo que la sostuvo fue su rostro. Estaba pintado de negro y rojo, los colores de la guerra. No estaba solo. Detrás de él había más hombres. Rostros adustos, manos apoyadas en rifles y arcos. Había llegado el amanecer. Y la pintura de guerra estaba en su puerta. La gruesa tranca de roble era lo único que separaba su mundo de la destrucción total. El guerrero golpeó de nuevo más fuerte, el sonido sacudiendo hasta el suelo bajo el que se escondía Chaiton. La mente de Maeve se debatía entre el terror y el cálculo. Negarse a abrir era admitir culpa. Abrir era enfrentarse a unos ojos que ya tenían un veredicto. Inspiró hondo como si tragara vidrios y retiró la tranca. La puerta se abrió con un quejido bajo. El guerrero quedó enmarcado en el umbral, una figura de autoridad absoluta. Era alto y de hombros anchos, el sol reflejándose en las cuentas finamente bordadas de su chaleco. Sus ojos oscuros y penetrantes la recorrieron. Luego pasaron por ella revisando cada rincón de la cabaña. Buscaba algo o a alguien. ¿Estás sola?, preguntó. Su inglés era fuerte, con acento marcado pero claro. El corazón de Maeve se le subió a la garganta. Lo contuvo, obligándose a sostener la mirada con más firmeza de la que sentía. «Lo estoy», dijo la voz demasiado alta, demasiado delgada. Carraspeó. «Siempre estoy sola». La mirada del guerrero era inquietante, como si pudiera ver el engaño formándose en su mente.
Seguimos el rastro de un hombre, dijo con voz grave profunda un traidor. Lleva una herida, una flecha en la espalda. El rastro termina aquí. Aquí no hay nadie, repitió Maeve, apartándose apenas para mostrarle mejor la habitación vacía. Fue un riesgo calculado, un intento de aparentar que nada ocultaba. No he visto a nadie, solo la pradera y el viento. El guerrero a quien más tarde sabría que llamaban el temible jefe de guerra Wambly Gleska. Águila Manchada no se movió. Sus ojos se posaron en la mesa fregada, la olla con caldo del día anterior en la estufa apagada, la alfombra de piel en el suelo. Cada objeto simple parecía gritar su secreto. Habría una gota de sangre que olvidó limpiar. Una marca en el piso. Una mujer viviendo sola tan lejos del fuerte es muy valiente. O muy tonta, observó Wambly Gleska, su tono plano. Mi esposo construyó esta casa, replicó Maeve, encontrando un destello de fuerza en la memoria de Sean. Mi lugar está aquí. No soy valiente ni tonta. Soy terca. Uno de los jóvenes detrás se movió con impaciencia, murmurando en la cota. Wambly Gleska alzó la mano, callándolo sin siquiera voltear. Su atención estaba por completo en Maeve. Dio un solo paso dentro, y su presencia pareció chupar el aire del cuarto. Husmeó como un depredador buscando un rastro. Olía a whisky, a corteza de sauce, al tenue aroma metálico de sangre que ella había intentado borrar. Sus ojos se entornaron. Hay olor a enfermedad en esta casa, a medicina. He estado indispuesta, balbuceó Maeve, maldiciéndose por el descuido. Una fiebre de verano. La mirada de Wambly Gleska cayó sobre sus manos. Estaban ásperas y curtidas por el trabajo, no las de alguien postrada por una fiebre. Eran manos de mujer que no había parado de trabajar. Sus ojos pasaron después al rincón donde guardaba los trastos de lavar. Vio el balde y junto a él un pequeño montón de trapos. Uno al fondo tenía una mancha oscura, rojiza y seca. No dijo nada. Solo levantó la vista del trapo al rostro de ella. En ese silencio se libró una batalla de voluntades. Maeve sintió como su fachada se resquebrajaba, el miedo amenazando con romperla. Pensó en Chayton oculto en la oscuridad bajo sus pies, herido, dependiendo de ella. Recordó la promesa hecha a su propia conciencia. Alzó el mentón sus ojos azules, encontrándose con los de él oscuros e implacables. Si piensas hacerme daño, hazlo, dijo con voz firme, ahora llena de una calma desafiante. Pero no me harás huir de mi hogar. Ya te lo dije. Estoy sola. Durante una eternidad sofocante, Wambly Gleska la miró fijo. Parecía estar sopesando su alma. Era un hombre acostumbrado a leer señales, la huella de un venado, el giro del clima, la mentira en los ojos de otro. Vio el miedo en los de ella. Pero debajo de ese miedo encontró una columna de hierro. Tal vez decía la verdad. O tal vez era la mejor mentirosa que había conocido. Al final asintió despacio, de manera deliberada. Dio media vuelta y salió de la cabaña, el sol reflejándose en el rifle que cargaba. Sus guerreros con rostros que mezclaban sospecha y desconcierto lo siguieron. Maeve quedó inmóvil escuchando cómo montaban sus caballos. La voz de Wambly Gleska cortó el aire una última vez. Los espíritus del Pajazapa ven todas las cosas. Ven la verdad y ven el engaño. Estaremos observando. El galope se desvaneció en la distancia. Maeve retrocedió tambaleante y cerró la puerta de golpe, asegurando la tranca. Sus piernas cedieron y se dejó caer al suelo, el cuerpo sacudido por temblores. Había sobrevivido por ahora. Pero sus últimas palabras resonaban en su mente. Estaremos observando. No era una amenaza vacía. Tras lo que pareció una eternidad, se arrastró hasta la alfombra y la levantó. Los dedos torpes forcejearon con la trampilla. La abrió. Chayton la miró desde la penumbra, el rostro sombrío, duro como una máscara. Había escuchado todo. Salió del escondite con movimientos rígidos. Se acercó a la ventana y observó la pradera desierta. Al girar hacia ella, la gratitud en sus ojos era profunda. Pero esa gratitud estaba ensombrecida por una urgencia compartida. Ocultarse ya no era opción. Wambly Gleska sospechaba. Iba a volver. Vivían con tiempo prestado. El choque con Wambly Gleska había destrozado la frágil calma de la cabaña,
reemplazándola por una tensión vibrante y palpable. Ya no eran solo enfermera y paciente. Eran cómplices en una conspiración atrapados tras las líneas enemigas rodeados de amenazas. La promesa de estar observando flotaba sobre el rancho como un halcón acechando su presa. Cada crujido del piso, cada ráfaga de viento, le disparaba una nueva sacudida de adrenalina a Maeve. En los días siguientes, mientras Chayton recuperaba fuerzas, su historia comenzó a salir a trompicones. Un rompecabezas hecho de palabras Lakota, un inglés aprendido de comerciantes y el lenguaje universal de los gestos. Maeve lo escuchaba, el ceño fruncido, atando las piezas de un complot de ambición y traición mucho más enredado de lo que podía imaginar. El hombre al que perseguían acusándolo de traidor no era él sino otro guerrero de su banda llamado Tokala el Zorro. Chayton pronunció el nombre con un veneno que no necesitaba traducción. Tokala era ambicioso, resentido por el respeto que Chayton ganaba como cazador y estratega. Pero era más que celos. Explicó que debía celebrarse un consejo secreto. No era una emboscada militar como su dibujo con carbón había mostrado torpemente. Era una delegación de paz. Un pequeño grupo de ancianos, Lakota, encabezados por el propio tío de Chayton, se reuniría con un oficial del ejército considerado justo el mayor Clayton Finch. El plan era asegurar una zona protegida para su campamento de invierno lejos de las rutas de los buscadores de oro, a cambio de información sobre bandas renegadas que atacaban tanto a colonos como a Lakota. Una esperanza frágil no autorizada de paz en medio de la guerra. Solo 4 de su banda conocían el sitio exacto de la reunión: Chayton, su tío, y 2 ancianos más. Y Tokala, que había escuchado a escondidas. Tokala, explicó Chayton con un gesto de mano aceptando monedas, había hecho su propio trato. No con el mayor Finch, sino con un hombre blanco que los comerciantes llamaban el que vende armas oxidadas. Un sujeto que lucraba con el conflicto, que surtía al ejército con rifles defectuosos y a las tribus con whisky ilegal. Alguien que necesitaba la guerra porque la paz no le daba ganancias. Maeve, de sus viajes al puesto de trueque cerca de Deadwood, sabía de quién hablaba. Un hombre obeso soberbio llamado Josiah Reed, contratista de fletes, siempre enredado en negocios turbios y fraudes de suministros. El día de la reunión Tokala no apareció. En su lugar, un grupo de guerreros Crow, sus enemigos jurados, cayó sobre el lugar. Fue una masacre. El tío de Chayton y los ancianos murieron. El mayor Finch, que llegó tarde, encontró el campo devastado y a un único sobreviviente, Chayton, con una flecha Crow en la espalda mientras peleaba por escapar. La verdadera astucia del plan de Tokala, relató Chayton con amarga ironía, fue cómo informó del hecho al campamento de guerra Lakota. Él aseguró que la reunión había sido una trampa desde el inicio, planeada por el propio Chayton. Juró que Chayton los había vendido al ejército a cambio de oro, y como prueba Tokala mostró una pequeña bolsa con monedas de oro que según él había encontrado en el tipi abandonado de Chayton. El golpe final que lo incriminaba era que Chayton había escapado con vida. En el código implacable de los guerreros, el único sobreviviente de una masacre suele ser visto con sospecha. Uno de los Bligleska, cuyo primo estaba entre los ancianos asesinados, se dejó arrastrar por el dolor y la rabia. Aceptó la palabra de Tokala como verdad absoluta. Se pintó el rostro con los colores de la venganza y salió a cazar al hombre que consideraba responsable de la traición Chayton. La flecha Crow era la única prueba de la inocencia de Chayton. Los Lakota jamás habrían usado una flecha de un enemigo para simular una emboscada. Era la señal de que había un tercer bando. Era la clave. Maeve se sentó a su mesa, la flecha reposando delante de ella. Ya no era solo madera y pedernal. Era la vida de Chayton. Era la verdad misma. Miró de la flecha al hombre que estaba ahora frente a ella. Su rostro marcado por el dolor y un deseo ardiente de justicia. Vio el tatuaje de halcón en su muñeca y entendió que su nombre no era solo un nombre. Era el reflejo de su espíritu orgulloso, libre, y ahora encadenado. Josiah Reed murmuró en voz alta el nombre, sabiendo a veneno en su boca. Está instalado en el almacén de suministros cerca de Fort Meade. Ella lo conocía. Un hombre detestado pero tolerado porque controlaba la llegada de provisiones. Intocable. El alcance del peligro creció de golpe. Ya no se trataba solo de esconderse de un Bligleska. Si Josiah Reed y el traidor Tokala sabían que Chayton seguía vivo y que estaba con ella, no dudarían en silenciarlos a ambos. Una mujer sola en una granja aislada sería blanco fácil.
Su muerte se atribuiría a los indios alimentando justo el fuego que Reed necesitaba mantener encendido. «No pueden saber que estás aquí», susurró Maeve. «Nadie debe saberlo». Chatton asintió su gesto sombrío. Comprendía perfectamente. Estaban atrapados entre dos cazadores, uno buscando venganza por un crimen que él no cometió, y otro queriendo sepultar la verdad de un crimen que había presenciado. Esa noche Maeve hizo algo que no había hecho desde que Sean murió. Sacó el viejo cuaderno de cuero de su esposo. No escribió nada en él, solo lo sostuvo buscando fuerza en el recuerdo de su firme valentía. Había acogido a un herido por compasión. Ahora escondía a un fugitivo testigo de una conspiración capaz de hundir al territorio en otra guerra sangrienta. El acto de bondad se había convertido en desafío. Miró a Chatton sentado frente a las brasas moribundas. Su rostro era un mapa de angustia callada. Supo con certeza un escalofrío recorriéndole la espalda que aquello no podía terminar en la calma de su cabaña de adobe. Tarde o temprano la violencia del mundo irrumpiría en su puerta. Tenían que actuar. Tenían que sacar la verdad a la luz. ¿Pero cómo? ¿Y ante quién? La espera se volvió una tortura especial. Los días se desangraban unos en otros marcados solo por el sol implacable. Maeve se aferró a una rutina de aparente normalidad. Cuidaba su huerto. Ordeñaba la vaca, cosía ropa, siempre con los oídos atentos al galope de caballos y los ojos fijos en el horizonte. Chatton se mantenía oculto en el sótano durante el día, saliendo solo de noche a dar vueltas en la pequeña cabaña como fiera enjaulada. Su herida sanaba la carne cerrándose poco a poco. Pero su ánimo estaba desgarrado. Sabían que no podrían ocultarse para siempre. Los hombres de Umbligleska estaban ahí fuera vigilando. Y en algún lugar cerca de Deadwood, Josiah Reed y Tocala, seguramente se preguntaban por qué la casa de Chatton se había enfriado. «Necesitamos un plan», dijo Maeve, una tarde rompiendo el silencio tenso. «No podemos esperar a que nos encuentren». Chatton detuvo su andar. Umbligleska dijo con voz firme: «Debe ver la flecha». Señaló la flecha Crow aún en la repisa. «Verla». «Él estuvo en este cuarto y no la vio», respondió Maeve, la frustración desbordándose. «Ya te ha juzgado. No escuchará a una mujer blanca defendiendo a quien cree traidor». «No a él», aclaró Chatton. Frunció el ceño buscando las palabras. Hizo un gesto con las manos como si muchos se sentaran en círculo. «El consejo. Los ancianos. Ellos escuchan a los espíritus, no solo a la ira. El corazón de Umbligleska arde de dolor. El de ellos está sereno. El plan sonaba a locura. Ir hasta el campamento principal de invierno Lakota en lo profundo de las colinas negras sagradas, hallar al consejo de ancianos y presentarles su caso. Un trayecto de 3 días a pie a través de tierras hostiles infestadas de mineros soldados, y peor aún los guerreros de Umbligleska. Y él aún no estaba recuperado. «No lo lograrás», dijo Maeve sin rodeos. «Estás demasiado débil. Te atraparán antes de avanzar 10 millas». Una resolución sombría se dibujó en su rostro. «Moriré como guerrero, no como rata escondida». Una idea desesperada y aterradora comenzó a tomar forma en la mente de Maeve. Una idea tan temeraria que la mareó. «No irás a pie», dijo pensando en voz alta. «Y no irás solo». Antes de que Chatton pudiera responder llegó el sonido que más temían, un jinete solitario acercándose. No era Lakota esta vez. Maeve miró por la rendija y el estómago se le encogió. Era el sheriff Brody, del pequeño poblado de Rock Creek, un hombre con el rostro marcado por años de cansancio. «Escóndete», susurró, y Chatton se deslizó al sótano sin hacer ruido. Maeve abrió la puerta. Brody, flaco y con un bigote caído, levantó el sombrero en saludo. «Buenas tardes, señora Callahan. Ando en mis rondas, escuché unos rumores inquietantes». «¿Ah, sí?», preguntó Maeve, apoyándose en el marco como si nada. «Dicen que algunos muchachos del Águila Manchada andan husmeando por aquí, ya metieron susto en la casa de los Peterson». «¿Ha visto algo?». Sus ojos eran amables, pero no se le escapaba nada. El viento y el sol, sheriff, lo de siempre mintió. Brody suspiró frotándose la cara cansada. «Mire, Maeve, la conozco desde que usted y Sean reclamaron estas tierras. Es una buena mujer, pero vive muy sola aquí. Los ánimos andan más tensos que gallo en corral ajeno. Si ve algo, lo que sea, dispare 2 tiros al aire.
Yo junto a los hombres. Puedo cuidarme sola, sheriff, contestó ella, dándole una palmada al abrigo oculto bajo el delantal. Los ojos de Brody se clavaron en ella un instante. Lo sé, pero eso no detiene a una partida de guerra. Tenga cuidado. Su mirada recorrió el terreno deteniéndose junto al granero. El corazón de Maeve se encogió. Había huellas frescas en la tierra blanda, las suyas, y otras marcadas por alguien que cojeaba. Las que Chatton dejó cuando llegó del arroyo. Había olvidado borrarlas. El sheriff volvió a verla, pero no dijo nada. Solo tocó otra vez el ala del sombrero. Cuídese, Maeve. Montó y se alejó, dejando tras de sí polvo y una sospecha no pronunciada. En cuanto se perdió de vista la idea de Maeve, dejó de ser un impulso para volverse plan. La visita de Brody era una advertencia. El cerco se cerraba. Esa noche se lo planteó a Chatton. Yo te llevaré, dijo. No hasta tu campamento, pero sí cerca. Iremos en la carreta con Jedidiah. Te esconderé bajo lonas y costales. Viajaremos de noche. Es la única salida. Chatton protestó. Era demasiado arriesgado para ella. Si los atrapaban los soldados, la señalarían como traidora, como amante de indio. La matarían. Mi vida ya está condenada si me quedo, replicó Maeve con dureza. Josiah Reed no dejará a un testigo vivo y tarde o temprano los de One Bliglesca te hallarán. Mi elección es morir esperando o morir intentando. Yo elijo intentar. Levantó la flecha de cuervo. Y esto vendrá con nosotros. 2 noches después, bajo la curva fina de la luna creciente, partieron. La carreta llevaba lonas, barriles vacíos y costales de grano para disimular un viaje a un molino lejano. Oculto en un doble fondo ingenioso, yacía Chatton con la flecha de cuervo envuelta en tela y pegada a su pecho. Maeve en el asiento sostenía las riendas con una mano y el revólver bajo el abrigo en la otra. Jedidiah testarudo avanzaba despacio. Los cascos se apagaban en la tierra blanda de la llanura. El camino apuntaba al oeste hacia la silueta oscura y dentada de las pajas Apa. Cada sombra parecía una amenaza. Cada aullido de coyote un aviso. Maeve Callahan, la viuda solitaria, conducía su carreta directo al corazón del conflicto, rumbo a una posible condena, pero también hacia la tenue esperanza de justicia. El trayecto fue un descenso a una pesadilla despierta. Viajaban a la luz fría de la luna, y las estrellas ocultándose de día en barrancas o bosques de pino. El silencio era inmenso, interrumpido solo por el crujido de las ruedas y el lamento del viento. 2 veces divisaron fogatas lejanas, quizá de buscadores de oro o de patrullas, y se desviaron con nervios de acero. Una vez un explorador lakota en un pinto los observó desde un cerro por 1 hora entera antes de desvanecerse en el horizonte, dejándolos en duda si habían sido descubiertos. Chatton, escondido e incómodo, era un compañero silencioso bajo sus pies. Maeve sentía su energía contenida. Por las noches, al detenerse, él salía, estiraba sus músculos rígidos y oteaba la oscuridad con una agudeza que la asombraba. Le enseñó a guiarse por las estrellas siguiendo a Huachapia Wanghila, la que nunca se mueve. Él era un guerrero, y esa era su tierra. Ella una extraña, pero también la llave de su paso. En la tercera noche alcanzaron las estribaciones de las colinas negras. El aire se volvió más frío, impregnado de pino y tierra húmeda. Según Chatton, el campamento principal de invierno estaba a un día de camino, escondido en un valle secreto al que llamaban el Valle de las Aguas que Susurran. Su idea era dejarla allí y continuar solo a pie. Se habían detenido en un claro pequeño para que la mula descansara cuando el mundo estalló de golpe. Un disparo de rifle atravesó la noche, astillando la madera del carro a unos centímetros de la cabeza de Maeve. Jedidiah relinchó aterrado, y antes de que ella pudiera siquiera alcanzar su abrigo, varias figuras surgieron de entre las sombras plateadas de los pinos. No eran guerreros lakota. Eran 3 hombres blancos, sus rostros duros y crueles bajo la luz tenue, los rifles listos. Al frente, con una mueca de triunfo y vestido con pieles de gamuza, iba Tocala, el traidor lakota. El pajarillo voló lejos de su nido, murmuró una voz con sorna. Josiah Reed salió de detrás de un pino ponderosa con un rifle Spencer apoyado con descuido en su brazo. Era más grande y amenazante de lo que Maeve recordaba, sus ojos brillando de codicia. Chatton saltó desde la parte trasera del carro, ya no como pasajero oculto, sino como una fuerza de furia desatada. En su mano tenía un cuchillo, una hoja que Maeve ni siquiera sabía que llevaba, pero era un hombre contra 5, un cuchillo contra rifles. «Yo no lo haría»,
dijo Reed con calma señalando con el cañón del arma. Los hemos seguido desde que salieron de esa choza de tierra. Tu buen sheriff Brody no es tan reservado como creías. Por unas monedas le bastó insinuar sus sospechas. La traición le dolió a Maeve más que el balazo. Brody, aquel rostro cansado de la ley, era solo otro hombre con precio. Tocala aquí, continuó Reed, tuvo la astucia de entender que si el gran Chayton no aparecía muerto, algún día podría regresar para hablar. No podíamos permitirlo. Y tú, querida mía, agregó con los ojos recorriendo a Maeve, eres un cabo suelto. Una lástima. Tocala dio un paso al frente y le gritó a Chayton en la cota furioso. Chayton le escupió una palabra en respuesta. El odio entre los dos era como una bestia viva. Quiere la flecha, tradujo Reed con una sonrisa cruel. Dice que se la entregues y matará rápido a la mujer. Al infierno, murmuró Maeve, moviendo lentamente la mano hacia el revólver que estaba junto a su asiento. Chayton vio el gesto. Sabía lo que venía. Dio un medio paso a la izquierda atrayendo la atención de los hombres. Fue toda la distracción que ella necesitaba. Maeve agarró el Colt, rodó fuera del banco del carro y disparó. La bala no dio en el blanco, pero sirvió. El caos se desató. Los hombres de Reed abrieron fuego, los proyectiles perforando el carro. Chayton no fue contra Reed, sino contra Tocala. La raíz de su deshonra. Los dos Lakotas se lanzaron al suelo enredados en un combate brutal de cuchillo y pura fuerza. Maeve, usando el carro como cobertura, disparó otra vez, ahora apuntando mejor. Uno de los pistoleros de Reed gritó llevándose la mano al hombro, el rifle cayendo al suelo. Ella no era una pistolera, pero Sean le había enseñado a disparar con firmeza. De pronto un nuevo sonido atravesó la noche. Un grito de guerra. No provenía de Tocala, sino de los árboles detrás de Reed. Un grupo de jinetes irrumpió en el claro. Sus rostros estaban pintados no por venganza, sino para la batalla. Al frente, con el semblante de piedra, iba un Bliglesca. Había estado observando. Había seguido sus pasos. Reed giró pálido de espanto. Había caído en su propia trampa. Los guerreros descendieron sobre los hombres de Reed con eficacia letal. El combate fue corto y sangriento. En minutos solo quedaron Reed, Tocala, Chayton y Maeve rodeados por un círculo de rostros Lakota endurecidos. Tocala y Chayton seguían forcejeando en el suelo. Reed, siempre oportunista, alzó las manos en rendición. Gran jefe Spotted Eagle, dijo con voz falsa y melosa. Un malentendido. Este hombre Chayton es un traidor. Nosotros le ayudábamos a llevarlo ante la justicia. El Bliglesca lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en los dos guerreros que peleaban. Con un rugido, Chayton finalmente dominó, sujetando a Tocala contra el suelo con el cuchillo en su garganta. «¡Espera!», gritó Maeve saliendo a tropezones de detrás del carro. Todas las miradas se posaron en ella. Sostenía el objeto que había iniciado todo. La flecha de cuervo. Caminó hacia el Bliglesca, el corazón latiendo con furia, y se la tendió. Esto estaba en su espalda, dijo con voz clara en medio del silencio repentino. «Es una flecha de cuervo. No Lakota, no de soldado. Pregúntale». Y señaló con un dedo tembloroso a Josiah Reed, ahora aterrado. ¿Por qué su hombre Tocala se reunió con los cuervos antes de la emboscada? El Bliglesca tomó la flecha. Observó las plumas negras, la franja oscura, la punta de pedernal astillada. Ya había visto flechas así clavadas en los cuerpos de su gente después de choques con ese enemigo odiado. Miró a Tocala atrapado bajo Chayton con el rostro marcado por la culpa. Después a Josiah Reed, cuya arrogancia se había desvanecido dejando solo un miedo crudo. Y por último a Chayton, cuyos ojos ardían con el fuego de un honor finalmente reivindicado. La verdad clara e innegable cayó sobre el claro como un peso imposible de mover. Un Bliglesca entregó la flecha a uno de sus guerreros y se acercó a Chayton y Tocala. No pronunció palabra. Únicamente empujó con el pie a Chayton, una orden silenciosa para apartarse. Jadeando, Chayton se incorporó y retrocedió dejando al traidor gimoteante en el suelo. Un Bliglesca bajó la mirada hacia Tocala, el rostro completamente vacío de expresión. Entonces desenvainó su propio cuchillo. La justicia en las llanuras era rápida y sin apelación. Cuando terminó, un Bliglesca volvió su mirada helada hacia Josiah Reed. «¿Vendes armas oxidadas?»,
dijo con frialdad usando el nombre del traidor y compras mentiras. Hizo un gesto a dos de sus hombres. Es tuyo. El destino de Reed no sería breve. El jefe finalmente giró hacia Chayton. Se acercó y apoyó una mano sobre su hombro. Se escucharon palabras en Lakota. Palabras de disculpa, de perdón y de honor recuperado. Chayton se irguió firme, ya no un fugitivo, sino otra vez un guerrero de los suyos. Sus ojos se cruzaron con los de Maeve al otro lado del claro. En esa mirada cabía un mundo entero de gratitud. Él recuperaba la vida y su nombre, y ella en medio de la violencia que tanto había temido descubría una fuerza que jamás pensó tener. La batalla había terminado al menos esa noche. El sol comenzaba a levantarse tiñendo todo con una luz gris y fría. Maeve permanecía junto a su carreta, una mujer blanca rodeada por un círculo de guerreros Lakota, con el aire cargado de pólvora y resina de pino. Había encontrado a un hombre con una flecha en la espalda, y ahora tras un amanecer de cuentas saldadas, volvía a estar sola. Pero el silencio que la acompañaría de regreso sería distinto. Ya no sería el silencio de la pérdida, sino el callado alivio de haber sobrevivido. La historia de Maeve Callahan y del guerrero Chayton no aparece en ningún libro oficial. No está en los archivos de Fort Meade, ni en los tratados firmados en Washington. La suya es una historia grabada en la propia tierra susurrada por el viento de Dakota, un recordatorio de que el viejo oeste no solo se construyó con bandidos famosos y alguaciles legendarios, sino con las decisiones silenciosas y desesperadas de gente común atrapada en tiempos extraordinarios. Personas para quienes el bien y el mal no eran blanco y negro, sino tonalidades grises pintadas en el lienzo de la supervivencia. Maeve volvió a su granja marcada para siempre. Chayton regresó con los suyos con su honor intacto. Dos almas de mundos distintos unidas por la violencia y entrelazadas por un instante gracias al valor. Si esta historia de valentía, traición y del complejo corazón del oeste americano te conmovió, ayúdanos a mantener vivas estas memorias. Dale like al video. Compártelo con alguien que disfrute una historia poderosa y suscríbete para más relatos de la frontera. No olvides activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y por favor deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la decisión de Maeve te tocó más? Los leemos todos. Gracias por acompañarnos.